las sinagogas, etc. Y ellos empezó a reunir los días sábados. Durante este periodo de tiempo, entonces ellos empezaban con una oración, unas lecturas bíblicas y unos himnos, porque tenía de los salmos, ellos habían aprendido los salmos, tenía copias, y ellos empezó también, alguien después de la lectura en la sinagoga hablaba algo de lo que había sucedido y que refería la palabra de Dios en esto. O sea que ahí se empezó la orden de servicios. Nosotros como bautistas, no siempre fuimos llamados bautistas, pero nosotros venimos desde la antigüedad. La fundadora de nuestra iglesia, por supuesto, es Cristo Jesús. La iglesia en Jerusalén, ya con la dispersión de la persecución, se fueron a diferentes partes, Damasco, Antioquia. Más tarde en Antioquia, la forma con Pablo y Barnabé y los otros ancianos allá en esta iglesia, en Antioquia, pero ellos tenían, la forma de servicio de ellos era muy parecido a la sinagoga. O sea que nosotros hoy en día es muy difícil de distinguir a nosotros de cualquier otra iglesia, pero básicamente hay lectura bíblica, hay himnos, hay oraciones. El pastor, predicador se levanta y haga un discurso sobre la palabra que ha leído. O sea que estamos muy parecidos desde el origen y seguimos más o menos como de la antigua sinagoga. Entonces de este nosotros tenemos más o menos algo que sucedió durante este periodo de tiempo que se afectó completamente la gente en los judíos. Pero hay una cosa sobresaliente. Y creo que yo lo hablé de en otra lección. En este día, de todas formas, si no he mencionado, lo vuelvo a repetir. Fue curado ellos para siempre de idolatría. Creo que en este día sí habíamos hablado de Ellos para siempre. No volvió nunca jamás después de este cautiverio a ser metido con problemas de idolatría. Vuelvo a decir. Hoy en día, 2005, usted puede casi obligar a un judío a hacer lo que quiere o lo hace cualquier cosa, pero no lo inclina a este hombre ante de un ídolo. No lo puede. La Iglesia Católica, por ejemplo, ha tenido bastante problemas en para convertir un judío, porque un judío no se convierte. Nosotros hemos tenido como no tenemos ídolos o figuras en nuestras iglesias, hemos tenido más éxito incluso con los judíos hoy en día que... ¿Por qué? Porque ellos lo ven las imágenes. No lo quieren, no lo hacen. De todas formas, eso no... es algo para que uno se puede dando la base. Ahora, con en mente... nos quedamos como un poco tiempo, entonces quiero que vamos a volver a entrar y leer hasta que llegamos a la parte de la cautiverio, la llevado y qué cosas que sucedió durante este periodo de tiempo. Bueno, hermano, siga. En 590 a.C., Sedequías se alió con Egipto, pero resultó un error. Nabucodonosor marchó contra el ejército de Egipto, causando su retiro, y se tomó a Jerusalén. Entonces, en 586 a.C., los muros de Jerusalén fueron derrumbados por los ejércitos invasores de Nabucodonosor. La ciudad quedó en ruinas y la mayoría del pueblo judío fue desterrado a Babilonia. Sedequías intentó escapar, pero fue capturado y sus ojos le fueron sacados de su rostro. Luego fue llevado a Babilonia encadenado. También todas las copas del templo fueron sacadas y llevadas a Babilonia.
Todo el palacio real, las mansiones de los ricos y predominantes del pueblo y lo más importante, el templo entero, fueron quemados, los muros derrumbados y la ciudad completamente dejada sin protección alguna. La terminación del Estado judío no quería decir que fuera el fin del judaísmo. Al contrario, fue el resultado. La práctica del judaísmo ortodoxo tenía su principio durante estos eventos. Es por eso que este periodo de tiempo es tan importante. Muchos aquellos llevados a Babilonia se llevaron con ellos la ley de Moisés y los escritos de los profetas, ambos amados profundamente. Aunque los sacrificios en el templo cesaron, la adoración a Dios continuó con más fuerza. Algunos de los judíos más devotos y bien educados formaron comunidades religiosas. En el Diccionario Bíblico Arqueológico, el editor Charles Pfeiffer habla acerca de la caída de Babilonia. Así, la caída de Babilonia se relata en el texto de la crónica del reinado de Nabonido. Allí se habla del surgimiento de Ciro al poder en el oriente, las campañas en Cilicia, Siria Oriental y Edom, y luego de los 10 años en los cuales Nabonido permanece en Tema, mientras que el príncipe heredero Baltasar como coherente gobierna en Babilonia. La Biblia en el libro de Daniel nos cuenta acerca de la noche de la caída de Babilonia, una gran fiesta con el pueblo babilónico emborrachándose con las copas del templo de Jerusalén. Llegó a una abrupta parada cuando apareció una divina escritura en el muro de la cámara en donde se estaba celebrando la fiesta de Daniel. Entonces, con esta conquista y la escritura que trazó el Mene Tekel, Uparsin. La interpretación dada en el mismo pasaje es: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces, con esta conquista por los medos, el destino de Palestina pasó a las manos de otro imperio. Entonces, eso sí llegó hasta la parte de Nabucodonosor, y ahí también, ahí sí se vea bien. Ahora voy a hacer una breve traducción, hablando aquí de la corazón de la historia hebreo. Eso es de Hester. Lástima que no está en inglés o en español, pero hay algunas que él ha hecho algunas traducciones de algunas de sus obras. Pero aquí se habla de la naturaleza del cautiverio. Nosotros habíamos hablado brevemente de este. Dice que está conectado aquí. Dice, aparentemente ellos gozaron de libertad grande en su nuevo hogar. Aparentemente ellos, sino que aunque estaba segregado, o sea que estaba en diferentes lugares, no fue maltratado como esclavos o forzado de hacer tareas y trabajos duros, pero como eso fue como los padres ahí en Egipto, ellos sí tenían que hacer mucho problema. Fue colonistas, o sea, tenía libertad prácticamente de escoger, hacer lo que ellos querían, solo que estaba obligado a ser leales al gobierno de Babilónica. Aquí se habla más de este. En este, sus hombres líderes en este, Daniel, sus compañeros, ahí se mencionó a ellos. Ellos fueron escogidos, es que Daniel era un sabio. Hay una Salmos 137, dice, por los ríos de Babilonia sentaba y oraba cuando recordaban Seón. Ellos ya no estaban en cautiverio, dice, ¿para qué se cantamos? O sea, que ellos sí estaban tristes, difíciles. Sin embargo, ellos empezó a cuadrar y organizar
Yo hablé de por qué los 70 años, solamente quiero mencionar Dice, produjo que ellos después de 70 años iban a regresar a Judá. Eso sí está en Jeremías capítulo 29, versículo 10. Jeremías era uno de los profetas que bien hablaba acerca de las cosas de Judá. De acuerdo a las predicciones de Jeremías, después de 70 años, pregunta si fue cumplido. Hay dos maneras de que usted puede probar que sí era los 70 años. El primer grupo de cautividad que regresaba fue en 607 a 606 antes de Cristo. Primer grupo de 536, eso si hubiera sido exactamente los 70 años. O sea que la profecía, según está cumplido. Se puede mirar en los datos arqueológicos y ahí en otro estudio va a hablar específicamente porque ahí sí también empieza a marcar la parte profética de la profecía de Daniel y los 70 semanas. La crisis religiosa de los judíos ellos tenían mucha dificultad. Habíamos hablado ya de los escribas, los sinagogas. Ellos estaban en una tierra extraña. Hay tres profetas que está muy importante que usted recuerde. Uno es Ezequiel. Eso era una figura sobresaliente durante el exilio. A propósito, los profetas en la Biblia, que se divide en tres, es pre-exilio, o sea que antes del exilio, el exilio y después o post-exilio. Eso vamos a ver en otra lección, la separación por estas tres formas y cuál profeta estaba antes, durante y después. Pero durante el exilio tenemos Ezequiel, tenemos Jeremías. Jeremías era bastante importante. Y también tenemos Daniel. Daniel era una persona completamente entregado de las cosas de Dios. Ahora, durante el periodo de Daniel, nosotros tenemos también otra parte que está dirigido hacia Ciro. Vuelvo a decir, quiero simplemente antes de hablar de Ciro, porque durante este periodo de tiempo es cuando Daniel se profetizó que Babilonia iba a perder. Eso sí, mini Ufarsin, artículo Ufarsin, es donde se estaba mencionado ahí, esa misma noche ellos se cayeron bajo de y cayeron a Cyrus o Darío de los persios. Antes de hablar de quiero hablar los beneficios del exilio. No todo, como digo, era malo. Ellos se fueron curados para siempre de idolatría. Eso hay que recordar porque es muy importante que nos afecta todo. La sinagoga llegó a su existencia. Hubo mucho de literatura, colectando literatura durante esta época. Religión para ellos, los ceremonios conectados a la adoración en el templo, pero individualmente también se desarrolló. La ley de Moisés tomó una significación nueva para ellos. Llegó un pueblo genuinamente unido, por fin ya unido, con ideales y propósitos aquí. Pero más que todo, curado de idolatría, la sinagoga, hay que saber de los rabinos,
rabís y de los escribas. Esas son cosas sobresalientes en este periodo de tiempo que sucedió. Ahora, yo quiero hablar de cómo ¿cuánto tiempo tengo aquí? 7 minutos, entonces ahí solo quiero hablar de cómo fue posible la caída de Babilonia. Estamos hablando de Babilonia, en esta época era la más fuerte, más poderoso ciudad en existencia. Dice que los muros era tan alto que nadie pudiera penetrar. Tenía ahí a la parte de arriba, la parte que 2 caballos con carriotes pudiera pasar simultáneamente. O sea que en esa época, era en la forma de fortificación, podemos decir, imposible con los armamentos que tenía dispuesto en esta forma, en este periodo de tiempo de hacer algo, de conquistarlo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo fue posible que ellos conquistaron esta gran ciudad? Entonces, ahí es donde yo quiero simplemente breve, porque me acabó el tiempo. ¿Cómo se fue El río de Éufrates, Babilonia estaba justamente sobre y el río se pasaba por bajo de los muros. Lo que ellos hicieron causó un pequeño desvío del río. Y ahí se quedó durante el emborracho de ellos estaban bien borrachos. Entonces ellos, como el desvío del río ya abajo del muro, ahí se dejó a ellos entrar. Se entraban por Y eso sí es es una táctica muy astuta. Quiero preguntar una cosa, hablando de esta táctica militar, porque era ingenioso, muy ingenio. Sin embargo, no fue la primera vez en la historia que fue usado esta estrategia. No sé si ustedes, algo que tenía que ver, David lo usó para conquistar un lugar. Yo quiero dejar tarea, a ver si ustedes pueden encontrar cómo David usó esta táctica, eso fue antes, para conquistar y cuál ciudad lo conquistó. Quiero algo de información de a ver si puede. Y yo voy a ver si yo lo encuentro recordándome, porque ahora también me metí en la grande, porque ya yo tengo que averiguar dónde está también. Bueno, yo lo recuerdo la historia, pero no tocaría mirar a ver si encuentro. Bueno, es tarea para usted, también para mí. Vamos a ver, que Dios le bendiga y que seguimos ahí estudiando. Que Dios